En la Super Era Advanta hay un girasol que se supera en aceite, en rinde y adaptabilidad. Super Era Advanta, un girasol que supera. Moderna, diferente, sustentable, 100% digital. Revista Horizonte A, Ciencia y Cultura del Agro. Léela en horizontea.com o pedila a info@horizontea.com. Buenos días. Como comentábamos recién, esta charla va a tratar sobre los criterios prácticos para la agricultura de precisión. Mi nombre es Rodrigo Penco, soy asistente técnico de la Regional Paraná de APRESID y voy a estar actuando en este encuentro como moderador y voy a presentar a nuestros dos disertantes. Vamos a tener dos momentos. Va a disertar primero uno, luego el otro y después vamos a hacer la ronda de preguntas que, como comentaban recién, lo pueden hacer a través de WhatsApp o levantando la mano les acercamos el micrófono para que pueda también salir las preguntas de ustedes en la transmisión que se está realizando. Entonces el primer disertante es Juan Pablo Vélez. Juan es ingeniero agrónomo, consultor en agricultura digital y es creador de AGDI, un entorno de capacitación. Hola, bueno, muchas gracias. Muchas gracias a todos por participar. La verdad que sala completa, un gusto dar una charla así. Bueno, los criterios prácticos para la agricultura de precisión. Gracias. Vamos a tratar de ser lo más sintético posible y abarcativo. Ustedes saben que la agricultura de precisión es muy amplio y es difícil dar recetas en general, ¿no? Cada zona, cada situación, cada circunstancia, cada persona, cada entorno social y agrícola difieren y por lo tanto no hay una receta abarcativa para todos, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer es definir qué es la agricultura de precisión. Y la agricultura de precisión es concebida como un círculo virtuoso. No tiene ni un principio ni un final porque es una retroalimentación continua de información digitalizada, de datos que se vuelcan nuevamente, se recopilan y sirven para cerrar ese círculo, ese circuito en lo que es la estrategia de la toma de decisiones. Lo cierto es que si elegimos por dónde empezar a explicar, sin duda que el tema de adquisición de datos hay una definición formal, obviamente, la agricultura de precisión realizada, llevada a cabo en forma colaborativa por el ISPA, que es el Instituto Internacional de Agricultura de Precisión, en la cual, bueno, ya tienen ahí la estrategia, la definición y cómo se define la estrategia de agricultura de precisión. Como les decía, lo cierto es que la agricultura de precisión comienza con la adquisición de datos. Vamos a ver si tiene puntero. No. Comienza con la adquisición de datos, luego pasamos a la información, toma de decisiones y acciones en el campo. Acá creo que vamos a terminar apuntando que es lo que aborda y de la manera que vamos a abordar es la maquinaria, cómo aplicamos y cómo cerramos ese círculo a través de la maquinaria, elemento muy poco tenido en cuenta a la hora de definir las estrategias de agricultura de precisión. En cuanto a adquisición de datos, tenemos obviamente que la más conocida de todas, las imágenes satelitales. Las imágenes satelitales últimamente están dando mucho que hablar porque están evolucionando. Realmente estamos en una verdadera revolución de lanzamientos satelitales de la observación de la Tierra. Por año se lanzan aproximadamente 300 satélites de observación de la Tierra entre lo que es óptico y radar. Lo que están, obviamente que nosotros tenemos algunos satélites que generalmente nos son familiares en la agricultura, que son el Landsat y el Sentinel, pero la verdad que hay un sinnúmero de opciones para la exploración satelital y el monitoreo de nuestros cultivos, que hacen que cada vez exista más resolución espacio-temporal. Esa resolución de espacio-temporal que necesitamos nosotros, los productores, los asesores, que nos definen el tiempo y el tamaño de píxel. A diferencia de muchas otras, del tiempo de visita y tamaño de píxel. A diferencia de muchos otros rubros en la agricultura, necesitamos
alta resolución espacio-temporal porque las cosas ocurren rápido, los ciclos son cortos, las ventanas de acción son muy cortas, necesitamos siempre la información para ya mismo o para ayer, porque necesitamos procesar, necesitamos el tiempo de procesar la información satelital, necesitamos el tiempo para la toma de decisiones, necesitamos el tiempo para programar la maquinaria. Y ese programar la maquinaria es otro punto crítico, ya que las ventanas muchas veces son cortas. Tenemos que jugar ahí con las condiciones de suelo, las condiciones de tiempo, y el entorno en el cual vamos a tomar decisiones es muy dinámico y ocurre rápido, por lo tanto que tenemos que actuar lo más rápido posible. Y si perdemos una oportunidad de ejecutar esa toma de decisiones, es muy probable que tengamos que tomar las decisiones y repetir el procesamiento de información nuevamente. En el caso, por ejemplo, del control de malezas, ¿no? Cuando hacemos prescripciones de malezas. Es muy crítico, es muy utilizado, despierta mucha inquietud, pero lo cierto es que se necesita muchísima resolución, espacio temporal y rápido accionamiento en lo que es procesamiento, gestión de la información, diseño de estrategia y procesamiento. Bueno, en esto podemos detenernos y hablar muchísimo. Los índices para la toma de decisiones son varios, entre el más conocido, ya sabemos, el NDVI, pero actualmente se están llevando numerosos trabajos para poner a punto y validar otros índices mucho más avanzados, evolucionados, los cuales son obtenidos de sensores, diferentes sensores que se van equipando los satélites, ¿no? No olvidemos de que los índices son compuestos de bandas que son captadas por determinados sensores dentro de los satélites. Tenemos desde, por ejemplo, Sentinel, 13 sensores, ¿no? Que son 13 bandas diferentes, a, por ejemplo, Planet Scope, Planet Lab, que tiene 4 sensores, por ejemplo, o 5 en el último caso. Lo cierto es que de esa manera nosotros podemos obtener las condiciones del cultivo. Podemos obtener a través de índices y monitorear las condiciones de cultivo, que también hay que tener en cuenta porque no todo lo que vemos muchas veces es correctamente interpretado si solamente nos basamos en el índice. Una imagen sola, por sí solo, no nos es útil. Necesitamos cruzarlo con información complementaria para poder validar y entender y explicar esa manifestación. Entonces, a la hora de recopilar información, ya sea con una plataforma, con software, o con autogestión, debemos conocer en qué condiciones se llevaron a cabo esos cultivos, bajo qué condiciones ambientales, climáticas, de manejo, fueron para hacer la mezcla correcta. Uno generalmente cuando trabaja en una plataforma o trabaja con un software, yo siempre digo que metemos todo en la licuadora, ¿no? Venga todas las imágenes, elijo la imagen 2018, 2019, 2020, meto, hago un polígono, y muchas veces no es tan fácil porque no todo se explica a través de el cúmulo de información. Hay que saber qué cultivos tenemos, qué respuesta a los diferentes cultivos, a las diferentes condiciones, variabilidades del suelo, para poder llegar a interpretar correctamente. Otra herramienta fundamental, el mapa de rendimiento. También considero que es una herramienta espectacular, muy útil, pero también tenemos que tener cuidado a la hora de utilizar estos mapas de rendimientos y meterlos nuevamente con el ejemplo en la licuadora. No siempre los mapas de rendimiento nos ayudan a delimitar zonas de manejo, ¿no? Generalmente nos ayudan, en algunos casos nos ayudan solo a interpretar y a hacer una evaluación de lo que ocurrió bajo esas condiciones en ese cultivo, en ese año puntual. Entonces, a la hora de elegir los mapas de rendimiento, debemos tener en claro cuáles son los mapas de rendimiento que debemos aplicar y en función de cierto grado de previsibilidad de cómo viene el año. Debemos elegir la información que nos ayude a predecir el comportamiento de la variabilidad en un año determinado. Con esto también quiero decir, con esta diapo, con los sensores, que son otra herramienta más. Independientemente de los sensores que vayamos a utilizar, sensores proximales, como son estos, o remotos, como los satelitales, nosotros tenemos una misión en la agricultura de precisión, que es conocer la variabilidad del lote. ¿Con qué información? Con la que tengamos a mano, primero y principal. No muchas veces estamos muy favorecidos con la cantidad de información que tenemos, con la mayor cantidad posible, eso sí,
pero tratar de entender la variabilidad del suelo independientemente de cómo rinda o qué imágenes satelitales tengamos. Las imágenes satelitales y los mapas de rendimiento pueden ser una herramienta para entender la variabilidad del suelo, pero no son la única y debemos basarnos en otros datos, como puede ser, en el caso de estos, sensores otra información más complementaria, como altimetría, profundidad de tosca, de tacto. Toda esa información debe confluir en la delimitación de zonas de manejo. Nosotros no debemos delimitar zonas de manejo en función de lo que ha ocurrido con información de forma indirecta, ¿no? Con manifestación indirecta, que es el mapa de rendimiento y las imágenes satelitales. Sí nos ayudan para entender la variabilidad. ¿Está claro? Debemos entender la variabilidad y en función de eso, después caracterizarla. La variabilidad, caracterizarla, por ejemplo, con imágenes satelitales y mapa de rendimiento. La variabilidad tenemos que tener algunos conceptos para entender a la hora de limitar. Ya elegí la herramienta correcta en función de mi área, de mi zona, de mis limitaciones. Cabe aclarar que no todas las zonas tienen una herramienta ideal, una sola herramienta ideal. Hay zonas que en función de las limitaciones y la variabilidad que tengamos, va a ir una herramienta u otra, ¿no? Debemos elegir de acuerdo a eso, ¿no? Por ejemplo, un caso práctico, los que tienen profundidad variable de tosca o que tienen problemas de tosca, la penetrometría o el mapeo de la profundidad de tosca sería la variable, digamos, que me va a explicar el mayor porcentaje de la variabilidad. Los suelos con problemas sódicos, quizás un mapa de conductividad eléctrica. Los suelos con problemas de pendiente, quizás la altimetría, ¿no? Lo importante es, una vez que delimitamos las zonas de manejo, es definir 5 puntos claves, que son el tipo de la variabilidad, la magnitud, el tamaño, la forma y la distribución. Explicando rápidamente, porque esto lleva mucho tiempo, tipo de variabilidad, ¿qué tipo de variabilidad tenemos? Una de las tantas es la variabilidad, ¿no? La que siempre en el INTA decíamos, variabilidad inducida, variabilidad natural, ¿no? Eso cuando eliminamos los alambrados empiezan a aparecer los mosaicos que manifiestan una diferencia en el manejo y lo cual nos arrojaba una luz de esperanza de que es una variabilidad que puedo manejar, que puedo llevar a buenas condiciones, digamos, de suelo y mejorar la salud del suelo porque me está manifestando que el lote de lado con diferentes condiciones, diferentes manejos, tiene mejor salud que con la que estoy trabajando yo. Bueno, todas esas cosas y cómo trabajar con la variabilidad natural, que muchas veces nos tenemos que abrazar a la realidad que tenemos, muy poco probable de cambiar, de variar, pero sí podemos manejarlo para que no homogeneizar nuestro suelo, sino homogeneizar los resultados económicos. La magnitud, ¿qué diferencia de variabilidad? Muchas veces se asocia a que la tecnología de agricultura de precisión se debe hacer solamente en lotes sumamente variables. Nosotros tenemos experiencias de todo tipo y aseguro de que los lotes homogéneos, las herramientas de agricultura de precisión también tienen gran impacto, porque sirve para achicar las brechas productivas, ¿eh? Todo lo que acabamos de mencionar sirve para testear y monitorear constantemente lo que llevamos a cabo en el lote. Sepamos de que las herramientas de agricultura de precisión también son monitoreadoras de lo que hacemos en el campo. Nos expone constantemente acerca de lo que hacemos bien y lo que hacemos mal. Podemos hacer ensayos, o sea, la agricultura de precisión se aplica en todos los casos. Magnitud, mientras mayor, eso es lo que acabo de decir, mientras mayor la magnitud, generalmente, correctamente, se asocia a una mayor respuesta a la dosificación variable. Tamaños de las zonas, tamaño, forma y distribución de las zonas tiene mucho que ver con mi capacidad de caracterizar las zonas de manejo. No voy a delimitar zonas de manejo demasiado complejas, ¿no? Acá vamos a entrar en una discusión agronómica, si no soy capaz de caracterizarlo, porque yo después tengo que activar mi artillería de caracterización. Y la caracterización por excelencia es el muestreo de suelo. Entonces tengo que ver cómo puedo yo relevar esa información y recabar esa información. Recordemos de que la información por sí sola de sensores, mapas y monitores y satélites por sí solos no nos sirve. Siempre, indefectiblemente, tenemos que muestrear. Entonces, ese tamaño, forma y distribución nos va a determinar la capacidad que nosotros tenemos de llevar adelante ese muestreo o esa caracterización. A su vez, mientras mayor es el tamaño de zonas, mientras más simplificamos el mapa, la variabilidad,
más obviamos la variabilidad, ¿no? Asumimos de que que es homogéneo, pero en cierta manera adentro tenemos variabilidad. Entonces, es la búsqueda continua de la fidelidad de la variabilidad y la capacidad nuestra o la practicidad, ¿no? Lo que hagamos tenemos que llevar a la práctica. Hacemos algo demasiado complejo y después no lo podemos llevar a la práctica, o simplificamos y de a poco vamos abordando, vamos avanzando. A medida que vamos avanzando en conocimiento, habilidades y tecnologías, vamos pudiendo copiar, ¿no?, esa variabilidad, podemos copiar y acoplarnos más a esa variabilidad y que esa flecha de sobre o subaplicación de insumos sean cada vez más chicas, pasando de por ejemplo, una dosis uniforme, hipotéticamente que apuntemos a un promedio, a este escalonamiento cada vez de mayor definición y que nos permite a nosotros ser mucho más fiel a la variabilidad. También tiene mucho que ver, obviamente, a la maquinaria, y ahí vamos a apuntar esta temática. Podemos partir de una variabilidad simple a una variabilidad compleja, y en este sentido tengo siempre una anécdota que me gusta contarla, que uno de los clientes me dice, yo quiero que en el GPS del teléfono me pongas dónde van los 2 bidones de glifosato, así yo me bajo y hago los cambios de la dosis. No debemos restringir la tecnología de la dosificación variable a los productores sumamente tecnificados. Debemos acomodarnos a las condiciones tecnológicas y sociales en la cual nosotros brindamos ese servicio. Muestreo de suelo fundamental. Cualquier tecnología que utilicemos no nos evita de hacer un muestreo, cualquiera, la que me nombran, ¿no? Debemos siempre relevar la verdad del lote. Siempre tenemos que tener ese parámetro que me permite explicar esa variabilidad. Nos pueden ayudar el conocimiento, las cartas de suelo, el conocimiento del lote, pero siempre, al fin y al cabo, necesitamos los parámetros cuantitativos, ¿no? No cualitativos como los que acabamos de ver, para poder hacer los ajustes mencionados. ¿Para qué? Para pasar de un escenario como el que estamos viendo acá, que esto es una simulación de dosis fija versus dosis variable. Este es el mismo lote, la misma agricultura, el mismo manejo, excepto que está simulado lo que hubiera pasado si hubiéramos hecho dosis fija y dosis variable. Si hubiéramos hecho, por ejemplo, en este caso, densidad de siembra homogénea, nosotros hubiéramos sobredosificado acá a tal punto de que perdemos $50 por hectárea, tenemos margen bruto, de $50 negativo. Ajustando esa densidad podemos eliminar esas zonas de margen bruto negativo, y de esa manera nosotros hacemos caso al propósito de la agricultura de precisión, que es homogeneizar o tratar de emparejar y acomodar los resultados independientemente de las condiciones de suelo que tengo. Abrazo, como dije, esa variabilidad, que lamentablemente no tengo el mejor lote del mundo parejo, una tabla, abrazo eso y me trato de acomodar para obtener resultados, buenos resultados o los mejores resultados posibles en cada una de las zonas, en cada uno del metro del lote. Volviendo a lo que es el circuito de agricultura de precisión y por lo que nos han convocado aquí, que es el tema de maquinaria, específicamente la siembra, ¿qué pasa con la siembra? ¿Qué podemos obtener de mano de la siembra, de los equipos de la siembra, en el último eslabón, que es el que nosotros nos va a cerrar el circuito? Recordemos que este muchas veces es el más crítico. Tenemos toda la información de avanzada, el último satélite con alta definición espacio-temporal, el último sensor, un muestreo espectacular con un laboratorio súper confianza, algoritmos que me permiten y me facilitan muchísimo la toma de decisiones y la gestión de la planificación y el diseño de la estrategia para tomar decisiones y llevar a la acción y falla en la acción. Generalmente muchas veces falla a la hora de hacer andar a la máquina, de compatibilizar la máquina, de llegar con el pendrive simplemente y poder enchufarlo y que ese monitor lo pueda leer. Y la máquina tiene que salir. Y yo en mi lote no tengo señal. Tengo que volverme a mi casa, que está a 50 kilómetros del campo, y volver a pasar eso en el pendrive y voy a llegar porque no tengo conectividad, entonces no me pueden mandar los datos desde mi casa. Todas esas cosas son reales y acá hay un punto crítico, muy crítico, y partí desde el monitor. El monitor la variabilidad que tenemos en monitores, gracias a Dios algunas plataformas ya lo están solucionando ese tipo de conectividad, pero asimismo todavía hay mucho por hacer, mucho trabajo.
monitor y después el tema de la maquinaria, mantenimiento de la maquinaria que me permite a mí, que no me permite a mí hacer un eficiente uso de los insumos, ¿no? Tengo la super toma de decisiones, ya tengo lista la prescripción, voy a hacer una siembra perfecta acorde a los requerimientos de cada metro de mi lote, pero la sembradora está muy mal mantenida, está totalmente mal regulada y no está lo suficientemente tecnificada como para que me haga un correcto trabajo. Lo que gano en toda la digitalización lo pierdo en la operación, a nivel surco, ¿no? Cuando yo deposito la semilla, ahí en la parte más mecánica y más sucia, digamos, de la parte de la aplicación de la agricultura de precisión. Por eso la tecnología apunta muchísimo a la siembra, porque es un punto neurálgico a la hora de seguir y comenzar a hacer las cosas bien. Recordemos de que lo que hagamos en esta siembra, el resultado de esta siembra, me va a servir volcar esos resultados para el análisis del año siguiente. Si yo siembro mal, elijo mal el híbrido, tengo una sembradora que no me realizó un buen trabajo, no generé bien la cama de siembra, posteriormente esa información no me va a servir en lo absoluto para poder hacer retroalimentación, porque va a estar influenciada por un mal manejo que nada tiene que ver con la toma de decisiones digitales, la fertilización y todo el procedimiento de información súper avanzado que hayamos hecho. También tiene que ver más que nada con bulones, cadenas y equipamiento. Entonces, el objetivo de la siembra de precisión es, obviamente, de la tecnología de la siembra, es variar densidad y especies, como ya lo mencionamos. Hay muchos casos que se está haciendo cada vez más masivos y hay mucha necesidad de conocimiento y de canalizar esa inquietud de la agricultura de precisión. Realmente estos años ha crecido exponencialmente y creo que de la mano de la tecnificación, de la gran avance computacional y de las plataformas que están ayudando mucho a tangibilizar la información. Lograr una buena calidad de siembra definida por una mínima diferencia entre las plantas posibles de obtener y emergida y una máxima uniformidad en la separación entre plantas. Esto es debido a que las máquinas están dejando de ser solamente máquinas sembradoras, sino que también están siendo monitoreadoras de lo que hacemos, ¿no? Tanto a nivel suelo, tanto a nivel semilla, constantemente están recopilando información que nos sirve para la toma de decisiones. Todas las máquinas están dejando de ser simplemente sembradoras, cosechadoras, pulverizadoras. Un caso muy típico es la cosechadora. La cosechadora, además de recoger el producto, recopila información de acerca y nos expone y nos manifiesta de lo que hemos hecho bien, lo que hemos hecho mal, nos sirve para certificar labores. Entonces, se están convirtiendo grandes recolectores de datos y monitoreadoras de las condiciones de suelo y de trabajo. Bueno, obviamente que las auditorías para hacer ese retrofitting es muy importante y para disminuir los costos operativos a través de la intervención electrónica de la agricultura digital, poder mejorar la operatividad tanto en velocidad y todas esas cosas. Un poquito de agua y... Bueno, para manejar la variabilidad que mencionamos anteriormente, hay muchos sistemas mecánicos, hidráulicos, eléctricos. ¿Cuál es el mejor? El mejor, difícil de definirlo, tenemos que definir el objetivo para saber cuál es el mejor sistema. Los tiempos de respuesta no son críticos, no es necesario un tiempo de respuesta a la velocidad que trabajamos, no son necesarios tiempos de respuesta instantáneos, pero sí, en este sentido, no hay con qué darle a los motores eléctricos, ya que tienen una acción rápida, casi instantánea, lo cual nos permite hacer un copiado perfecto de la variabilidad. Ya vieron lo de la cara de Messi, con la iniciativa de Charlie Fariselli, que es posible gracias a esa precisión y que también nos permite hacer corte por surco, compensaciones de giro, pueden hacer varias cosas que los otros sistemas generalmente no pueden hacerlo por sí solos, ¿no? Generalmente necesitan otro elemento más para poder llevar a cabo, por ejemplo, los cortes por surco. Uniformidad de distribución de emergencia y semillas. Yo siempre digo que la agricultura digital, la agricultura de precisión, la siembra de precisión, además de contemplar la variabilidad del suelo, tiene que contemplar la variabilidad de la distribución de la semilla y de la uniformidad. Yo siempre digo, qué mejor
qué mayor precisión se necesita en esas condiciones cuando estamos sembrando por surco, 4 semillas por segundo, en una situación totalmente hostil. Necesitamos ahí la precisión de todo el equipamiento y todo el entorno mecánico para que deposite al fin y al cabo la densidad de siembra que yo prescribí y que dentro de esa densidad de siembra no sea irregular, por ejemplo, con una mala distribución de semillas. Al hacer una mala distribución de semillas, estoy cambiando constantemente la densidad. Cada planta se encuentra individualmente en una densidad distinta. Entonces estoy planificando por un lado la densidad de siembra general y después a campo estoy aplicando otra solamente por factores mecánicos. Entonces, ¿dónde está esa uniformidad de la distribución afectada? ¿Por qué? Es la que vamos a mencionar ahora, factores mecánicos. También calidad de semilla, la atmósfera de la cama de siembra, plagas y enfermedades, compactación de suelos superficial y subsuperficial. Bueno, habrán visto este gráfico algunas veces para ejemplificar qué es la calidad de distribución de siembra. Esto es una distribución perfecta con coeficiente de variación 0 y tenemos la tolerada, que es hasta 20% de coeficiente de variación. Todo lo que es por encima de 20 se considera que la variabilidad no es aceptada, digamos, ¿no? Empieza a generar competencia intraespecífica entre las plantas y empieza a haber una falta de compensación en los baches, en los faltantes de semillas. Hay un montón de variables que se miden en la calidad de siembra, por ejemplo los dobles, la falla, la singulación, el coeficiente de variación, ya lo conocerán muy bien a todo eso. Pero son parámetros que me definen a mí la calidad de la distribución. Entonces, ¿cómo se afecta la calidad de distribución? Empezamos con el control central, control de solapamiento y el GPS. Si tenemos un GPS que es la tortuguita, la común, ¿no? Que tiene un error de 4 metros, 5 metros, no podemos pretender que el cálculo que la densidad sea la óptima. Porque en un momento el tractor interpreta que está allá, después interpreta que está allá, interpreta que está allá, entonces nunca sabe la distancia, por lo tanto la superficie que ha cumplimentado. Entonces por eso también otra cosa, punto de mejora actual, es la aparición de los GPS con corrección diferencial, que permiten hacer esos cortes finitos, esos cortes en las cabeceras, permite generar cálculos exactos, no solamente en la densidad, sino los mapas de rendimiento, uno los ve que son una pintura a la perfección. Eso es gracias a la posibilidad de los que tienen el GPS con corrección diferencial. Si nos vamos un poquito más hacia la sembradora, actuadores, cadenas flojas, intermitencias, problemas de mantenimiento y regulación. Distribución. En el tema ya hablamos sobre los actuadores, que pueden ser los actuadores eléctricos, electromecánicos, neumáticos, electromecánicos, hidráulicos o mecánicos, ¿no? A través de la rueda tractora. En cuanto a calidad de siembra, la rueda tractora es la que menos favorece, ¿no? Porque hay muchísimas piezas móviles, muchísima vibración, movimiento, partes móviles, mantenimiento y regulación, hasta que llega al fin y al cabo la fuerza al distribuidor. Entonces, por eso hay 2 o 3 puntos de diferencia de coeficiente de variación entre una sembradora mecánica que una sembradora eléctrica. Distribución, elevada velocidad de la placa de siembra, muchas veces las placas son pequeñas y necesitan una gran velocidad tangencial para poder llegar a esas densidades, y lo cual tiene algunos problemas en el levante de las semillas y en los dobles golpes, incorrecta presión de vacío, ruptura de semillas en el proceso de distribución en el caso de distribuidor mecánico, caída en el fondo de surco, ¿no? Este caso es muy... Bueno, no funciona. Ahí está. Caída del fondo de surco, esos golpes que se producen por un sinfín de situaciones, sensores mal puestos, variabilidad, muchas vibraciones en el cuerpo, irregularidad del suelo y falta de correcto copiado y estabilidad. La semilla se torna un problema mecánico, ¿no? Cuando, por ejemplo, en el girasol, con semillas vanas. Bueno, eso es lo que ocurre en un rebote y lo que pasa generalmente cuando tenemos los dobles golpes, los dobles y los baches. Y números, creo que estoy medio con el límite con el tiempo, pero números, hay un sinfín de información y de bibliografía que hablan acerca de cuál es la pérdida por las irregularidades del suelo. Algunos favorables y otros en contra, como que diciendo no hay tanto impacto económico en la uniformidad de la distribución de semillas. Lo cierto es que nosotros debemos asegurar las bases para que
en caso de que las condiciones se dieran y que la distribución de la uniformidad, de la profundidad y la distancia sean críticas, como por ejemplo este año no sé si han visto el desastre en la siembra por las malas implantaciones, que quizás un año llovedor, con una lluviacita muy favorable en el momento de la siembra, se disimule, pero este año realmente fue crítico y se vio a simple vista el impacto y la disminución de pérdida por un incorrecto depósito de la semilla en el fondo del surco. Generalmente se habla de gramos, se habla de dólares. Lo cierto es que hay una competencia interespecífica, hay plantas, disminuyen su producción cuando se encuentran en una situación no confortable. De hecho, si no, no existirían las densidades de siembras recomendadas, ¿no? Porque si no, acá, si no existieran las densidades de siembras recomendadas, acá no habría problema, porque no importa que haya 2 semillas que equivale a 90.000 plantas por hectárea, ¿tá? No obstante, sí impacta en esta, por ejemplo, que es un estudio que llevamos en el INTA, que las plantas que se ligan a un vecino demasiado cercano, ¿no? Por efecto del rebote, este fue un rebote que en lugar de caer acá, cayó un poquito más adelante, esa planta no tenía opción de disminuir su rendimiento. Los otros a lo mejor compensaron, entre estas compensaron el promedio de grano, pero esto no hay forma de poder compensarlo porque se ligó una vecina demasiado cerca. En este sentido hicimos algunas pruebas también, el impacto, por ejemplo, de los distribuidores, de los estabilizadores de cuerpo. Hicimos una prueba muy interesante poniendo acelerómetros en los cuerpos de siembra. Son pequeños aparatitos que miden los cambios de direcciones bruscos dentro del cuerpo de siembra y que miden los cambios. Se me enloqueció. Aquí mide los cambios de aceleración en el eje X y Z, ¿no? Eje Y es los cambios de aceleración en el copiado, arriba y abajo, ¿no? Vertical, que es el copiado del suelo, y Z y X son Z en dirección de avance y X en dirección transversal. Esto quiere decir que eje X y Z tienen más que ver con temas estructurales de la máquina, ¿no? No debería tener movimientos laterales ni frontales, sí los verticales, para un copiado. Ahora bien, ¿qué pasa cuando usamos, por ejemplo, un estabilizador de cuerpo y cuando no usamos un estabilizador de cuerpo? A simple vista se ve cómo responde esos cambios de aceleración y se ve una nube mucho más dispersa en el caso de sin estabilizadores de cuerpo respecto a con estabilizadores de cuerpo. Y esto se traduce en un menor rebote en la semilla en el cuerpo, en el caño de bajada, obviamente, y una mejor distribución y una densidad precisa de acuerdo a lo planificado. Esto hace de que mayor cantidad de porcentaje, mayor cantidad de semillas, mayor porcentaje de semillas estén concentradas en un espaciamiento óptimo, lo cual evita la competencia intraespecífica. Acá podemos ver cómo a través de los estabilizadores tenemos un 60% de semillas dentro de la separación óptima, mientras que con un sistema de resorte convencional tenemos un 25% y el resto está disperso en los puntos, tanto por encima o por debajo, es como una torta, ¿no? Entonces nosotros buscamos más una torre y acá con los sistemas convencionales tenemos una torta. Igual con la uniformidad de la profundidad, porque si el cuerpo es mucho más estable, ¿no? Imagínense que tiene que ir como en la rueda de un auto de carrera, ¿no? El 100% el cuerpo, por eso la acción de la gente de Baratec, ¿no? Porque se asocia mucho a esto. Los cuerpos, las ruedas tienen que ir copiando la superficie y no haciendo movimientos innecesarios, produciendo, por ejemplo, semillas muy por debajo o por encima de la superficie, sino que debemos tener la mayor cantidad de semillas posibles dentro de un rango óptimo de profundidad, que en este caso era, si no me equivoco, 70 milímetros, no, acá está, perdón, 60 milímetros. Bueno, fíjense qué pasa con los distribuidores, los sistemas distribuidores. En este caso evaluamos el sistema de agrometal como el sistema de agrometal en función, al margen de los temas comparativos que podamos llegar a hacer, a medida que aumentamos la velocidad hasta 12 km por hora, esa separación, esa cantidad de plantas de separación adecuada se mantenían estable, inclusive en el orden de los 97%, que es considerado como óptima, ¿no? Como buena. Aún a 12 km por hora
insisto con esto que era una prueba, un ensayo, y no recomiendo para nada sembrar a 12 kilómetros por hora, ¿no? Pero nos cambia un poco el paradigma ahora lo que estamos ante la falta de una sembradora rápida, ¿no? Ya solucionamos el tema de distribución, necesitamos un sistema que a lo mejor nos acompañe en la necesidad de aumentar un poco la velocidad en cuanto a estructural. Coeficiente de variación, bueno, también nuestro querido coeficiente de variación que nos ayuda siempre a explicar cómo los diferentes sistemas, a medida que aumentan la velocidad hasta 12 km por hora, aumenta el coeficiente de variación. No, ninguno pasa el coeficiente de variación considerado como óptimo, pero vemos, o sea que todos están funcionando correctamente, pero vemos que en este caso, por ejemplo, que era nuestro objetivo de evaluación, el DX Pro se mantuvo bastante bajo. Acá vemos lo mismo, nada más que lo hicimos de otra manera, en vez de acelerar lo hicimos a 9 km por hora y hicimos 3 repeticiones y vimos cómo todos se mantuvieron 98% de las semillas en separaciones óptimas, mientras que el resto de los comparativos se mantuvieron por debajo en niveles considerados no malos, 94, 97, pero por debajo del DX Pro. Y lo mismo con el coeficiente de variación a 9 km por hora, en las 3 repeticiones nos dieron 11,26 con semilla banda 2, ¿no? Hay algunas consideraciones que hay que tener en cuenta ahí porque son realmente bajos, porque la semilla también nos jugó una buena pasada, nos favoreció, pero también tuvimos buenos datos. Y un registro correcto. El registro de siembra tiene que ser fiel, leal, y tiene que ajustarse y tiene que relevar realmente lo que está ocurriendo, ¿no? O sea, que sea instantáneo y puntual. No promediar en zonas, no promediar, no tomar bandas, franjas con determinado largo para promediar y retroalimentar, porque eso disimula y enmascara algunas posibilidades, algunas alertas y algunos problemas que podemos llegar a tener. Y que sean fácilmente analizables, que nosotros podamos llegar a bajar esa auditoría para poder cerrar ese círculo vicioso, ¿no? Virtuoso de la agricultura digital, de la agricultura de precisión, y así poder que nos sirva para tomar decisiones futuras. A modo de resumen, y terminando, con esto quería mostrar el panorama general de la agricultura de precisión, no a la hora de tomar decisiones en cuanto a delimitación de zonas de manejo, para una posterior decisión de la densidad de siembra, que es otro tema, otro universo para hablar, sino que esa densidad de siembra sea la correcta y que todo el sistema responda, ya sea por tecnificación o buen mantenimiento de la maquinaria, responda a esas necesidades de una correcta densidad, no solamente por zona, sino metro a metro. Correcta delimitación de zonas de manejo, acorde a las posibilidades tecnológicas de conocimiento de habilidades, correcta caracterización de las zonas de manejo para la toma de decisiones posteriores en cada una de las zonas de manejo, versatilidad, agilidad de los cambios de dosis para un elevado copiado de la variabilidad, correcta distribución de las semillas, estabilidad de los componentes de la sembradora, registro de siembras confiable y contemplar la calidad de siembra como un sistema, ¿no? Como un sistema, la agricultura de precisión como un sistema completo que va desde la computadora hacia el fondo del surco. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan. Como comentamos al inicio, vamos a dejar las preguntas para el final de este encuentro. Recuerden que pueden ir enviándolas a través del número de WhatsApp o al finalizar levantando la mano y nosotros les alcanzamos un micrófono. Ahora vamos a dar paso al segundo disertante. Él es Walter Tanducci, ingeniero agrónomo por la Universidad Nacional de Rosario. Walter se desempeñó 15 años en APRESID, en la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa, y 6 años en Ocandú. Actualmente es asesor técnico independiente en el sudeste de Córdoba desde hace 9 años y recientemente socio fundador de Lomas Pampeanas, una empresa dedicada a la comercialización de insumos y servicios para la producción. Adelante, Walter. Hola, hola, hola. Ahora sí. Bueno, buen día a todos. ¿Cómo les va? Bueno, primero, gracias a Tainar, a la gente amiga de Tainar. Acá tenía que estar Jorge Romagnoli, que es un conocido de esta casa. No puede estar porque está de viaje y bueno, con Jorge tenemos una relación en lo personal y también en lo laboral.
Me toca acompañarlo a Jorge. Esto que llamamos asesoramiento, a mí me gusta decir acompañar a productores. Y la verdad que es interesante acompañar a productores de ese calibre porque, además de ser él también un profesional, aprendemos todos los días. Así que vamos a tratar de dejar en claro en poco tiempo para darle más lugar a las preguntas, ya que estamos en un horario difícil por el tema alimentación. Y además aprovechar que la sala es chica, entonces tratar de crear el mayor intercambio posible. Esa es un poco la idea. Así que bueno, a mí me toca representar a la gente de Tainar. Tainar, cuando nos dieron el nombre del panel, nos gustó de alguna manera ponerle este título, y es la precisión en la implantación de cultivos. Como recién Juan Pablo nos dejó un panorama más que sólido en todo lo que es la importancia de la agricultura de precisión y todo lo que tenemos que trabajar, aprender y aplicar. Nosotros acá vamos a tratar de dejar en claro la importancia que tiene lograr una implantación precisa de cultivos, que muchas veces algunos tal vez piensen que estamos haciendo las cosas bastante bien, muchos otros somos un tanto más exigentes en eso y creemos que todavía hay muchas cosas por trabajar. Por eso ese es el título que pusimos, es la precisión en la implantación de cultivo, porque lo mencionó Juan Pablo. O sea, el primer periodo crítico de cualquier cultivo es la siembra. Si nosotros no lo implantamos bien, después vamos a tener seguramente una caída de potencial. Entonces, con el corazoncito en la producción, la idea siempre es hacer foco en, recordemos que siempre estamos produciendo, y producir no es ni más ni menos que manejar ciertos recursos con el objetivo de obtener un beneficio, entre otros, económico. Nadie hacemos, o algunos puede que sí, en términos generales, no lo hacemos por amor al arte, también es un negocio. Siempre la idea, y más los que estamos vinculados a Presid, nos gusta pensar en una agricultura que sea lo más sustentable posible, que cuidemos de la mejor forma los recursos, pero sí tenemos que tener en cuenta. Y en esto hay dos elementos claves para ir de lo más importante, y ufa, sí es importante, y hablamos de agua, ¿no? En un año como este, nunca tenemos que olvidar que nosotros, más en secano, somos administradores del agua que nos toca. Y eso es una formulita que los que hicieron agronomía lo saben, que es la eficiencia en el uso del agua, pero es sencilla. Es decir, cuál es la oferta del agua y cuál es la demanda del agua que vamos a tener en el ciclo. Y la oferta del agua en secano principalmente son dos. Una que la tenemos olvidada, al agua de Napa, y porque está muy baja, está muy lejos en la mayoría de los casos, y el agua de las precipitaciones. Entonces es importante siempre, y el primer ejercicio que tenemos que hacer siempre como agrónomos, que muchas veces es una deuda que tenemos, es medir. Medir a partir del dato, generar información, a partir de la información poder gestionar para hacer una mejor producción y en definitiva para tener un mejor negocio. Entonces es importante saber cuándo tenemos esas precipitaciones. A nivel histórico es importante medir esas precipitaciones, es importante tener idea de todo lo que cae, en realidad cuánto entra a nuestro suelo, porque no todo lo que cae a veces puede entrar en nuestro lote, depende cómo está. Y es importante también tener idea de las napas, porque esa agua que también puede ser gratis, puede ser buena, tenemos que saber a qué profundidad está en los periodos húmedos, tenemos que saber a qué profundidad está en los periodos secos y en cada uno de los meses del año. Entonces, importante, ya que es gratis, saber gestionar y gestionar bien el agua. Y el otro punto, que también otra formulita que parece medio extraña ahí, es la energía, es decir, la radiación y la luz. Nosotros también tenemos que tratar de cosecharla de la mejor manera. Cosechar luz a través de la fotosíntesis es hacer más forraje, es hacer más granos, es hacer más soja para vender, más maíz para vender o más maíz para alimentar a un animal y en definitiva eso después va a repercutir en nuestro bolsillo. Entonces, si cosechamos bien la luz, podemos hacer más dinero, ni más ni menos. Y yo no le quiero sacar el foco a eso porque estamos en un negocio y no tenemos que tener miedo a decir eso. Entonces, cosechemos mejor luz, cosechemos mejor la temperatura y vamos a tener siempre mejor negocio. Ya vamos a ver qué tiene que ver eso con el planteo de Tainar, ¿no es cierto? Pero es importante entenderlo. Nosotros sabemos que el día más largo del año es el 21 de diciembre y veremos qué hacemos con esa luz y esa temperatura o esa condición fototermal en esa época o en cualquier época del año para ver cómo lo captamos y lo transformamos en dinero. Este es un ejemplo sencillo que está bueno siempre y nosotros siempre como
acompañantes o asesores decimos, está bueno medir cosas. Como siempre, si podemos hacerlo con el mayor rigor estadístico, bienvenido. Si van a ser franjas más sencillas, también son bienvenidas. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que tener noción con qué estamos trabajando en cuanto a ambiente, en cuanto a insumos, en cuanto a tecnología, ¿no? Este es un ejemplo sencillito, que también es un campo de Jorge Romagnoli, una información de tiene como 7 años. 2 curvas van a ver. Eso es maíz, rendimiento de maíz en el eje de las Y y distintas dosis de nitrógeno aplicada en el eje de las X. ¿Qué muestra ahí? Primero 2 cosas. Que el híbrido de arriba, sin lugar a duda en genética, lo supera el híbrido de abajo. En cualquier condición lo supera en rendimiento. Por lo tanto, ahí tenemos un factor, que es genética nomás. ¿Eh? Y no llegamos a la precisión de nada hasta ahora. Y después el nitrógeno. Si nosotros aplicamos más nitrógeno en ese ambiente, en esa condición, en ese año, también tenemos un incremento en el rendimiento cuando nos trasladamos hacia aquel lado de la curva. En definitiva, ¿qué quiero resumir con eso? Que nosotros podemos, por manejo, ante esa luz que pasó una sola vez, ante esa temperatura que medimos una sola vez en el año, durante esos días determinados, podemos cosechar 80 quintales de maíz o 160 en el mismo lote. Entonces, sí que es importante hacer foco en el uso de los recursos, en el uso de nuestro ambiente. ¿Por qué? Porque tenemos que ser eficiencia, porque estamos en un negocio, encima es un negocio de producción de commodities en términos generales, que es cada vez más finito. Entonces tenemos que ser eficientes. Bienvenido todo lo que sea tecnología para ser eficiente después, metro a metro. Por ahora estamos a nivel lote acá, ¿no? ¿Qué quiero decir? ¿Qué quiero mostrar con este gráfico? Este es el ejemplo de maíz. En todos los cultivos nos pasa lo mismo. Hay 3 barras. La barra roja es lo que la genética nos está proveyendo. Un maíz, cualquiera sea del mercado, y así lo digo, cualquiera sea del mercado, un maíz de ciclo completo, está por arriba de los 200 quintales en potencial de rendimiento. Esto se mide. Los especialistas lo miden con condiciones controladas, con el dióxido de carbono correspondiente, el agua correspondiente, etcétera, etcétera. El potencial genético es de 200. Y después tenemos 2 saltos. La columna del medio marca la brecha. La brecha que tenemos del potencial aquí es de agua. Si nosotros tenemos riego, eso podemos evitarlo, podemos hacerlo un poco más chico. Y después tenemos a la otra brecha, que es ahí cuando empezamos a jugar nosotros, y en esta charla, que tiene que ver con el manejo. ¿Qué nutrientes estoy poniendo? ¿Cómo lo estoy cuidando en cuanto a plagas, malezas, enfermedades, etcétera, etcétera? Y ni que hablar, y ahora vamos a ver la importancia de hacer una buena implantación. Maíz, girasol son tal vez los más alcahuete, son los que nos muestran cómo estamos haciendo las cosas bien o no tan bien. Pero en los otros cultivos también el impacto es importante. O creemos también en muchos casos que es importante y tenemos que medir más. Eso es, insisto, una deuda que siempre tenemos. De todo lo que medimos siempre nos falta un poquito más. Entonces, para ya meternos en el tema, no hacerlo tan largo, hoy estamos haciendo siembra directa. Ahí dijeron, yo trabajé como 15 años, me tocó hacer el primer congreso acá y también algunos en Mar del Plata y otros en otro lugar de Rosario. Pero bueno, ya son unos cuantos años que hacemos siembra directa en la Argentina. Somos verdaderamente pioneros como país. Pero siempre la pregunta que hacemos, nos tocan caminar los lotes, ¿qué calidad de siembra directa hacemos si tomamos a la siembra directa como sistema y como se vende desde APRESID desde el minuto 0? Entonces, eso es la primera pregunta que tenemos que hacernos cuando vamos a caminar los lotes. A ver, no le estoy echando la culpa a nadie porque no creo en la culpa, sí hay muchas responsabilidades relacionadas al negocio, relacionadas a profesionales, relacionadas a productores, relacionadas a un montón de cosas. Entonces digo, ¿qué calidad de siembra directa primero estamos teniendo en nuestros lotes? Entonces, echemos bien el ojo, afinemos el ojo nuestro para ver de qué se trata y cómo está. ¿Qué importancia tiene la siembra propiamente dicha? Y es ahí en lo que nos convoca este panel. Y la pregunta es si se logran buenas implantaciones de cultivo. Yo ya tengo mis respuestas. Obviamente, es un juicio, es una opinión mía, cada uno tendrá su opinión, o distintos lotes caminados que en algunos casos puede tener una respuesta, en otros no. Yo digo que la calidad de siembra directa, la que logramos, en muchos aspectos estamos muy bien, en muchos aspectos estamos muy mal. La respuesta respecto a la importancia que tiene la tarea de la siembra, ya lo dije antes, la implantación para mí es el primer periodo crítico de cualquier cultivo. Y si se logran buenas implantaciones, yo digo que no. En términos generales no estamos logrando las implantaciones que tal vez deberíamos tener en este 2023. Entonces, para esto vamos a hablar de
y esto es lo que propone Tainar, es hablar de cuáles son las problemáticas. Esto creo que lo sabemos todos, de hecho algunas fotos son más viejas, después van a ver fotos más modernas y demás. Pero los principales problemas que empezamos a tener en nuestro sistema, porque estamos en un nuevo paradigma productivo, es residuos de cosecha desuniforme. Y esto no es viejo. Si salimos a la cancha, vemos que tenemos rastrojos mal distribuidos. Muchas veces tiene que ver con la dimensión que tienen las plataformas que cosechan y no tenemos la capacidad de distribuir correctamente el rastrojo. Entonces, lo vemos, lamentablemente lo vemos. Rastrojo mal distribuido es humedad diferencial en una parte y en otra, es más malezas o menos malezas en un lado y en el otro, más durezas, menos durezas en un lugar y en otro. Eso lo vemos, ¿no? Entonces podemos tener problemas de coleo, como le llamamos, o problemas en las colas de la cosechadora, como es la foto de arriba en esa implantación. Nosotros tenemos que lograr algo mucho mejor. El otro problema es el exceso de rastrojo, es decir, siempre desde APRESID nos dijeron, o nos enseñaron los que hacen directa de hace mucho tiempo, que es importante el rastrojo. ¿Por qué es importante? Por el mismo lema del Congreso, la C de carbono. El carbono es el alimento para nuestro suelo, es el alimento para pensar en sustentabilidad para nuestro suelo. Entonces, sabemos cómo acumular rastrojos y coberturas. Tenemos que administrarlo de la mejor forma. Obviamente, si nosotros tenemos una buena acumulación de rastrojo, entramos en un problema en este nuevo paradigma que es la siembra directa, que es cómo implanto un cultivo correctamente. Y también invito a caminar sobre todos lotes de trigo que parecen de afuera bastante bien implantados, y cuando lo caminas en detalle hay de todo. Hay semilla en el suelo, semilla entre el rastrojo, semilla afuera, semilla en todos lados. Y eso es pérdida de eficiencia, y es una materia bastante más básica que todo el panorama que planteó recién Juan. El tema huellas y compactación, otro tema no menor. En algunos sistemas nos pasamos con los rastrojos, en otros sistemas nos quedamos bastante cortos con los rastrojos, por negocio, por lo que fuera, por una rotación no tan adecuada, y tenemos problemas de huella. Y yo siempre digo, más allá de las cubiertas de alta flotación con una tecnología bárbara, las cosechadoras son pesadas, y lo sabemos, cada vez más grandes. Los carros son pesados, lo sabemos, cada vez más grandes. Si depende de la rotación que hacemos, si no tenemos una rotación bastante intensa, empezamos a encontrar huellas. Muchas veces te dicen, sí, es el 30%, el 25%. Yo invito a que midamos, que siempre es mucho más, porque una huella no se recupera en 6 meses, algunas huellas ni siquiera en un año. Entonces, no siempre vamos a la misma huella. Por lo tanto, si es un 20 de un año, capaz que sea un 20 más del año próximo o de la próxima cosecha. Entonces, es mucho la cantidad de suelo que tenemos con problemáticas de este tipo, es decir, con huellas y con compactación subsuperficial. El suelo muy húmedo, o sea, nosotros tenemos otro problema en nuestro paradigma, que tenemos que salir a sembrar y muchas veces no vamos a tener la condición ideal. Lo perfecto es enemigo de lo práctico, un amigo siempre me dice. Entonces, tenemos que sembrar y sí, y tenemos el suelo húmedo y muchas veces tenemos el suelo más húmedo de lo que nosotros deseamos. Hagamos lo que podemos, vamos a ver si podemos lograr una mejor situación. ¿Cuál es el problema del suelo húmedo? Lo sabemos. Principalmente, muchas veces no tenemos buen corte del rastrojo, porque abajo no tenemos resistencia para poder cortar ese rastrojo. Muchas veces, depende del tren de siembra, después vamos a hablar en detalle del tren de siembra, vamos a tener problemas en el fondo del surco, problemas de fratachado en las paredes, problemas en el tapado de semillas. O sea, son muchas las problemáticas que tenemos por esa humedad del suelo. Estas creo que son las 4 principales, así la puse. Después sabemos que tenemos suelos variables, entonces las texturas variables del suelo también nos van a exigir trabajar distinto con una cuchilla en este metro y a los 20 metros. Entonces, son todos los problemas, entre comillas, que tenemos debido al sistema en el cual estamos nosotros produciendo. Y vamos metiéndonos más en el tema, y es lo que nos convoca. La germinación de semillas siempre. En fisiología nos enseñaban y tenemos que pensarlo, y esto es sentido común. Una germinación no es ni más ni menos que un reanudar la vida de ese embrión que está en forma de semilla y que tiene que transformarse en planta. Y cuando se tiene que reanudar esa vida, empieza primero a desarrollar sus radículas, después a desarrollar sus vástagos y demás. Y es todo muy delicado y necesita condiciones que sean ideales.
y en todas. Donde hay más rastrojo, donde hay menos rastrojo, donde parece que está más seco, donde parece que está menos seco, etc. Entonces, ¿qué tenemos que pensar? En una determinada humedad de suelo, depende del cultivo, va a variar, no es lo mismo un maíz que una soja. En el oxígeno que necesita esos tejidos, necesitan una alta tensión de oxígeno porque se reproducen en una tasa altísima, entonces necesitan una buena cantidad de oxígeno, una temperatura adecuada y libre de toxinas. Ahora vemos, decir libre de toxinas, vemos cómo podemos nosotros generarle toxinas o no. Y entonces para tener esa buena germinación, acá se marcan 3 puntos clave. Uno es el corte de residuo, ¿tá? Yo tengo que cortar bien ese rastrojo, eso es fundamental. Tengo que cortar bien ese rastrojo. ¿Para qué? Para roturar una banda determinada de suelo, ¿tá? Que esté en una condición determinada en cuanto a profundidad y también en sus laterales. Eso es clave. La apertura de surco, esa colocación de semilla y que queda la profundidad deseada. Algo adelantó Juan cuando habla de la desuniformidad temporal que muchas veces tenemos. Eso se debe precisamente a que las semillas quedan a distintas profundidades y en distintas condiciones de suelo, entonces una nace antes que la otra. Entonces, eso es un problema que habitualmente está, pero que habitualmente no sé si lo observamos y me animo a decir que prácticamente no lo medimos. Y también cómo cierro ese surco y ese tapado de semilla. ¿Estamos? Mis abuelos me contaban que tenían varias labores para preparar esa cama de siembra. En definitiva, el que fabricaba sembradoras antes era mucho más fácil. ¿Por qué? Porque a lo mejor tenían esas 3, 4 pasadas. Que el arado, que el cincel, que el disco, que la rastra, que el rolo, que otra vez rastra y demás. Bueno, nosotros dejamos una condición que era mucho más fácil para cualquier sembradora. Nosotros simplemente lo que tenemos que saber es que tenemos que preparar una cama de siembra ahora en directa. ¿Y quién prepara la cama de siembra en la directa? Ni más ni menos que nosotros, lo que nosotros llamamos la cuchilla de corte, que en Tainar, me parece con muy buen tino, le llaman unidad de presiembra. ¿Por qué de unidad de presiembra? En la industria, distintos fabricantes nacionales y extranjeros creemos que han trabajado muy bien en todo el desarrollo de sembradoras y que desde el doble disco hacia atrás, inclusive hay muchísimo desarrollo para lograr cosas que antes no se lograban. Ahora, hacia adelante, si no es así, díganmelo, tenemos el mismo desarrollo de una cuchilla con un vástago determinado, con un resorte determinado, que le vamos a dar una presión determinada para que haga lo que pueda. Y si nosotros evaluamos el trabajo que hace una cuchilla, si el suelo está todo parejo, a lo mejor tenemos un trabajo excepcional y vamos a roturar los 8 centímetros que nos planteamos, los 7 centímetros, los 5 centímetros, dependiendo en cada caso. Ahora bien, si yo tengo en una superficie con un microrrelieve que es irregular, por lo que mirábamos antes, distintas coberturas, distintas huellas y demás, no va a ser fácil para ese órgano, con ese resorte, poder copiar el terreno. Entonces, ¿cuánto copia bien una cuchilla? ¿5 centímetros? ¿7 centímetros? ¿3 centímetros? Bien. ¿Por qué digo bien? Porque una cosa cuando nosotros tenemos en una profundidad determinada y el suelo es parejo, a lo mejor ese resorte está empujando 300 kilos, 350, un buen resorte puede empujar. Ahora bien, cuando cae en una huella y cae 5 centímetros, ese resorte va a empujar mucho menos de la mitad. No soy experto en eso, pero sé que no empuja lo mismo. Entonces, en esa huella, en ese bajo, no vamos a tener el mismo corte. ¿Y qué va a pasar? Lo tenemos que resolver con lo que viene atrás. Entonces, lo que viene atrás, que la idea de lo que viene atrás, que es ese doble disco con esa rueda limitadora de profundidad, esa ruedita o colita que contacta y esas rueditas tapadoras, lo que necesitan hacer es poner la semilla en un lugar ideal, en un lugar adecuado para lograr una buena germinación. Si nosotros no le hacemos el trabajo sucio adelante, ellos tienen que trabajar inclusive en hacer el trabajo sucio y poder abrir un surco correctamente. Y es ahí donde empiezan las fallas y donde empiezan las ubicaciones diferenciales de una semilla con su vecina. Y lo vemos. Si vamos a los lotes, lo vemos desde ya en trigo, que habitualmente tienen, por unidad de línea, tienen mucho menos peso que lo que requiere una sembradora, y también en los cultivos de gruesa. ¿Estamos? Entonces, bienvenida a esta unidad. ¿Qué tiene esto? ¿Qué tiene de diferencial respecto a otra cuchilla? Primero,
Bueno, está el stand de Tainar, lo pueden ver, ¿no? En vivo, pero este tipo de cuchilla tiene un diseño, la más famosa, la que inclusive se la conoce como la cuchilla turbo, porque era un modelo determinado. Esta se llama álave o alaveada, tiene un diseño determinado que permite cortar mucho más el rastrojo, autoafilarse de una forma que no hay otra en el mercado. Entonces, el primer paso, que es cortar el rastrojo, lo logro. Eso es lo más interesante, uno de los puntos interesantes. Otro que ven un pulmón, eso es neumático. Ese pulmón neumático tiene dos ventajas respecto al resorte tradicional promedio del mercado. Que puede ejercer mucha más presión, estamos hablando de 360 kilos, 370, como bien sin ningún tipo de problema, y que por el diseño que tiene y la palanca que hace el soporte de esta cuchilla, puede copiar el terreno hasta 23 centímetros. Y la presión a los 23 centímetros allá abajo respecto a este metro anterior va con la misma presión. ¿Sí? ¿Por qué se logra esto? Porque hay dos, con el mayor de los respetos, dos locos lindos, uno de la industria y uno de la agronomía, el de la agronomía que es Jorge Romagnoli, el de la industria que es Víctor Hugo Baro, que se juntan para hacer algo piola. Y eso creo que tiene un valor agregado. Tiene un valor agregado que un agrónomo, y obviamente del calibre de Jorge, esté en el desarrollo de algo que después nos va a servir para hacer agronomía, ni más ni menos. Entonces, esto es como el ABC de Tainar, esta unidad de presiembra, como le dicen. A esa unidad de presiembra, para mejorar las implantaciones en base a las condiciones de cada lote, en base a las condiciones de cada paciente, me gusta decirle a mí a los lotes, tienen distintos tipos de elementos que ayudan a eso. Entonces vamos a encontrar un barrerastrojo determinado, que ahora vamos a ver las características. Vamos a encontrar un sistema que nos permite una fertilización en línea, en profundidad, debajo de la línea de siembra, que tampoco existe hoy en el mercado. Una fertilización lateral incorporada, que hay algunas otras opciones. Ruedas niveladoras de baja compactación y ruedas tapadoras con banda y conos, que ahora vamos a ver de qué se trata. Y todo eso hace que mi línea de siembra logre mejor resultado. Entonces, el barrerastrojo es esta estrella que va a cada lado de la cuchilla. Una vez que corta el rastrojo, esa estrella lo desplaza. Tiene la ventaja de que jamás le va a sacar presión a la cuchilla porque está tomado de la misma masa y es concéntrico con la masa, entonces siempre la cuchilla va a respetar la profundidad que yo determiné que vaya, y ese barrerastrojo lo único que va a trabajar es precisamente en barrer rastrojos. Muchas veces nos encontramos con productos en el mercado que barren cuando no tienen que barrer y no barren cuando tienen que barrer. El que está cerca de la maquinaria sabe lo que digo, ¿no? Entonces, eso es un elemento interesante, sobre todo si pensamos, por lo menos en la zona, en esta latitud 33, ni que hablar un poquito más al sur, si queremos sembrar maíces temprano. Está pensado obviamente también para girasoles, inclusive en zonas girasoleras. O sea, ya sabemos para qué sirve un barrerastrojo, que es principalmente para despejar ese rastrojo de la línea y poder tener una uniformidad, sobre todo en lo que es la temperatura que puede desarrollar ese suelo en el momento de la germinación. Ahí tenemos algunas fotos del trabajo que puede lograr, ¿no? Lo interesante de esto, el banco de prueba es el campo de Romagnoli, ni más ni menos. Y Jorge, como productor, habitualmente está un poquito pasadito de rastrojo. Es difícil manejarse en esos campos, ¿no? Digo, entre comillas, es difícil manejarse en esos campos porque verdaderamente tiene una rotación muy intensa, con buenos niveles de fertilización, entonces es como que no falta nada en ese aspecto. El tema de la fertilización profunda, otro elemento interesantísimo. A ver si se alcanza a ver, es la cuchilla y tiene como una bota que va a profundidad. Esto también tiene un desarrollo particular porque muchas habían aparecido en algún momento en el mercado, pero tenían un problema de atoramiento. Por el diseño que tiene y de dónde está tomado, siempre que esté ajustado de manera correcta, no está habiendo ningún tipo de problema, inclusive en esas situaciones de buena cantidad de rastrojo. Y lo interesante de esto es que se está logrando colocar el fertilizante bien en profundidad. Cuando digo bien en profundidad, estamos hablando de 12, 13, 14, hasta 15 centímetros se ha llegado correctamente.
Y con ese elemento que teníamos, que veíamos antes, de ese pulmón, con esa cuchilla, te da estabilidad como para mantenerlo en profundidad. Y obviamente todas estas cosas se están ensayando, se están viendo, se están experimentando. Así que ahí, bueno, ahí hay justo la publicidad para DAO Semillas. La profundidad que se logra con la fertilización profunda. ¿En dónde y cómo lo usamos esto? Este año se probó en trigo. Este es un trigo de este año. La foto de arriba, ven, esto está en Justiniano Pose, con la gente de la Cooperativa Unión, se hizo unas pruebas, unos ensayos. De este lado tenemos zapatos, de este lado es una siembra convencional de trigo. Se ve el desarrollo del trigo, la no afección de helada acá y la afección mucho mayor de la helada en ese lugar. Bueno, eso es lo que se está logrando. Y esto es una siembra sobre un rastrojo de maíz en los campos de Jorge. La unidad esa de fertilización profunda va delante del cuerpo tradicional de una sembradora. Por las dimensiones, los trigos se están probando a 30 centímetros, por las dimensiones que hasta hoy están desarrollando. Y se está midiendo, si se puede acercar más aún, se está hablando de ya 26, 25 centímetros, se puede llegar bien para hacer una siembra inclusive un poco más cerca. Pero la verdad que, bueno, nos sorprendió porque eso va. Para que tengan una idea, esta foto está en un lugar que tiene 440 kilos de fertilizante entre un componente fosforado, que era el principal, y un componente nitrogenado, porque se hizo una prescripción en base al rendimiento del maíz anterior, que fue bastante variable, cosa que nunca nos había pasado en ese lote. ¿Viste el típico lote tabla? No, el año pasado no fue tabla. Entonces, se hizo una prescripción para reponer todo lo que es fósforo, principalmente de los rendimientos de maíz, que en lugares fueron de 11.000 kilos como en esto, y en lugares fueron de 4.000 kilos. En un lote que parecía tabla, pero bueno, el año pasado nos enseñó cosas que no sabíamos. Y entonces, en este lugar, y por eso traje la foto, tenemos 440 kilos de fertilizante puestos a unos 10 centímetros y después el trigo sembrado, que fue entre 2,5 y 3 centímetros. Lo que nos impactó es no encontrar problemas de fito. La verdad que no encontramos. En los ensayos, obviamente, hay testigos y demás para verlo. Y lo que nos impactó es verdaderamente el arranque que tiene ese trigo al mover toda esa línea, ¿no?, en el momento de siembra. Y otra cosa que estamos haciendo con esto, estamos probando, y ahí digo estamos, porque yo estoy trabajando con ellos, dándole una mano en la prueba de esto desde hace unos años, inclusive con gente del INTA Pose ahí también, a Fede Pañán que nos acompaña. Estamos con una fertilizadora, con esa unidad de fertilización profunda, estamos haciendo presiembras en maíz. Lo que estamos haciendo es, un mes antes de la siembra, ir con esta fertilizadora, estamos poniendo parte del nitrógeno, y en este caso, ¿no?, parte del nitrógeno y todo el arrancador cuando la época de trabajo es más liviana o tenemos menos actividades, y dejamos esa condición del surco para venir a sembrar después ahí arriba el maíz. Y la verdad que ya este es el tercer año y nos está dando resultados interesantes. El año pasado ya medimos inclusive hasta cuánto nitrógeno puedo poner ahí y con qué tiempo. Entonces ya hay mediciones, el año que viene seguramente se van a publicar porque ya van a ser varios años y varios sitios en donde tal vez en esa entrada, por el régimen de lluvia que tengo y demás, tal vez vaya inclusive hasta con todo el nitrógeno que quiero ir. Y de hecho está probado hasta con 400 kilos de urea. Eso es un dato que después se los tiro. Si lo hacemos un mes antes, con una condición adecuada de humedad, no estamos encontrando fito importante. Igualmente estamos midiendo pH, estamos midiendo conductividad como para, insisto, siempre es importante medir, porque yo como agrónomo a nadie le firmo, che, tirá 400 kilos 20 días antes y venía la misma línea. Yo no lo puedo firmar, hay que seguir estudiándolo. Pero estamos viendo resultados, la verdad que interesantísimos. Ni que hablar, si voy con mitad de dosis y con todo el arrancador, sí, te lo firmo. Ni que hablar. Entonces, ¿eso qué nos está permitiendo? Romper esa huella, uniformar esa línea de siembra y, en definitiva, cuando venimos a sembrar el maíz, primero que en logística es mucho más fácil porque venimos solo con la semilla, y venimos a plantar en esa misma línea que preparamos hace un mes. Entonces, la condición física, química y biológica es distinta, verdaderamente. Es distinta en temperatura, es distinta en la limpieza de ese surco, es distinta desde lo químico, si vos ya ponés el arrancador un tiempo antes, mucho más interesante, es distinta. Se está midiendo hasta cuánto, cómo, tenores de humedad y demás.
Pero la verdad que es interesante. Y ni que hablar, es una unidad piola para el tema de colocar un arrancador en un cultivo, por ejemplo, de maíz, o trabajar para un girasol con este tipo de elementos. Esta unidad, esta fertilizadora, también están trabajando, eso todavía no está comercial, pero sí ya están trabajando en un sistema que va censando la reacción que tiene el suelo para ver cuál es la presión que necesitas para conseguir el objetivo de la profundidad que deseada. Entonces, a medida que te vas censando, los pulmones se van inflando más o menos, para darle más o menos presión en base al requerimiento que te está dando la zona del suelo que estás pasando en el momento. Eso hoy, con esa fertilizadora, que es un prototipo, ya se está haciendo. Es más, hoy están moviéndose de Escalante a Montevideo para fertilizar otro lote que va a maíz. Otros accesorios de los cuales hablamos, la ruedita limitadora de profundidad. Jorge me contó por qué se le ocurrió esto, porque es una patente que él desarrolló. A él le pasó con la primer TX, ya que estamos con Agrometal. Estamos hablando de 80, ¿no? Sembró con mucha humedad. Las ruedas limitadoras de profundidad eran anchas y no tenían ningún tipo de labio. Entonces, todo lo que saca el doble disco es una cuestión física. El suelo que mueve el doble disco se tiene que trasladar a algún lado. ¿Dónde se traslada? A los costados. Si yo le pongo una rueda arriba que pisa, no se puede trasladar. Entonces lo que estoy haciendo es poniendo más masa en una unidad de volumen, por lo tanto estoy aumentando la densidad. Y eso es lo que nosotros decimos fratachado de la pared. Estoy apretando más suelo en un mismo volumen, ¿estamos? Entonces, lo que desarrolló Jorge en su momento es un labio bien marcado. Hoy hay algunas marcas que tienen labios parecidos a esta. Es un labio bien marcado en el cual el suelo que va a mover ese doble disco se va a depositar a cada costado sin aplastarlo, sino que te queda depositado ahí para que después venir con un sistema de este tipo de yo le llamo las tetonas, para poder ir metiendo ese suelo sin apretarlo tanto. Sobre todo, insisto, esto excelente resultado cuando los suelos están más húmedos de lo ideal, de lo deseado, que muchas veces se da casi siempre. Ahí hay un ejemplo de la acumulación de... Este es el tradicional que viene de John Deere, de la 1745 en este caso, y esto es el sistema de la rueda con el labio, la rueda limitadora de profundidad con el labio y las tetonas, y obviamente cuando vos tenés barro, allá tenés acumulación de barro, se aprieta mucho esa semilla, y esa semilla que quiere germinar y retomar en su vida, no lo puede hacer o tenemos inconveniente en la emergencia. Y ahora el tema de uniformidad espacial y temporal, buenísimo. Hablamos, no nos pusimos de acuerdo, pero vos trajiste algo muy parecido. Este es un tema de ver la uniformidad espacial y temporal. Eso es un maíz que sale de una vicia, se hizo una presiembra, y lo que ven es cómo fue emergiendo. Todas las plantitas son muy parecidas en tamaño. ¿Qué es esto? Esto es un ensayo de Ocandú, una de las empresas, los amigos de Ocandú, con ellos yo trabajé como 6 años y se me ocurrió hacer este ensayo, que es medio chino, pero salió lindo, medio chino porque es mucho trabajo. ¿Tá? Esto está hecho en microparcelas, con una máquina de microparcelas, con 4 repeticiones para darle un rigor estadístico, en el cual tratamos de simular inconvenientes que tenemos habitualmente en nuestros lotes, que son las desuniformidades espaciales y temporales. Algunos tratamientos, un testigo sembrado bien despacito, es decir, con una siembra correctísima, y los otros con 2 desvíos distintos en cuanto a la desuniformidad espacial, uno que se ve en casi todos los lotes y uno un poquito exagerado, y después la desuniformidad temporal, que también eso es lo que menos observamos. Y la desuniformidad temporal en casi todos los lotes tenemos, y es importante. En este fue un trabajo en el cual se sembró un poquito después, entonces la planta vino más atrasada, porque se hizo todo en parcelas, en microparcelas. Esto es un 20% de las plantas que son dominadas, ¿ah?, respecto a las dominantes, y otro con 40% de plantas dominadas. Yo lo que les digo es, vayan a los lotes y vean que esto se ve en los lotes, ya más allá de este simulacro que hicimos como ensayo. Entonces, y después uno combinado con problemas que pasan en la vida cotidiana, que es desuniformidad espacial combinada con temporal, ¿no? Esto es un ensayo
quisimos... yo por lo menos lo hice 2 años seguidos, después yo seguí otro camino y los chicos creo que lo hicieron 1 año más, los chicos de Ocandú. Entonces, ¿qué vemos en todo esto? La pérdida. ¿Se acuerdan en la columna roja, el potencial de maíz? 200 quintales. ¿Cómo hago yo para saber dónde? Si a lo mejor estoy contento porque rindió 130. ¿Y cómo hago yo para saber que en realidad podría haber rendido 135, 140, 145? Entonces, creo que nos tenemos que exigir un poco más, creo que tenemos que medir un poco más. En estas mediciones, acá está el 0 y estas son las pérdidas que tuvieron los 5 tratamientos con desvíos. Los 2 primeros son desvíos espaciales puros, es decir, que se pierde entre un 9% con un desvío más chico, y esto dio en promedio 12 y pico %, porque son 2 años distintos. ¿Tá? Esto se hizo en 2 años distintos, por eso los distintos colores. Desvío espacial menor, desvío espacial mayor. 9%, 12%, vamos a redondear. Desvíos temporales de 6 y pico, y de un año 10 y otro 6, promedio 8%, y la combinada casi un desastre. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que vamos a encontrar este tipo de espigas. Y recordemos siempre, y esto está medido por los fisiólogos, siempre la dominante tiene más espiga que el promedio, y la dominada tiene más granos que el promedio. Y la dominada tiene menos granos que el promedio, pero siempre tiene muchos menos. Es decir, que la dominante jamás compensa a la dominada. ¿Estamos? Y no es lo mismo, como mi colega lo mostraba antes, tener la desuniformidad en 1 hoja, en 2 hojas, en 3 hojas. Y salgamos al campo y lo vemos de chiquito, y si después lo caminamos cuando el maíz ya está en madurez fisiológica, vemos este desastre en cuanto a diferencia en el tamaño de espigas. Y esto, a modo de ejemplo, insisto, un ensayo, 2 años, sudeste de Córdoba, un híbrido determinado, es eso, son esos datos, hay que contextualizarlos, pero son datos de mediciones ciertas que tenemos. Si tenemos en nuestra zona $220 la tonelada, no sé cuándo fue hecha la diapo, qué dólar y demás, perdón, en eso vamos a tratar de redondear. Si le descontamos el flete nos queda $190 la tonelada, bueno. ¿Cuál es la pérdida? Si tengo el 9% como veíamos, si tengo el 13%, si tengo el 6,5%, si tengo el 8%, si tengo el 17%, perdemos desde 160 a $400 por hectárea. A ver, insisto, esto es un dato, hay que medirlo, pero sí, la idea es que quede claro el concepto, y si podemos medirlo mejor, de la importancia que tiene una buena implantación. Y eso es un poco el mensaje que me pidieron de Tainar que deje. O sea, la importancia de la implantación. Hoy, Tainar, con su granito de arena, colabora para tener mejores implantaciones con lo que es la unidad presiembra, como ellos le llaman, con un sistema que es único en el mercado, y que se están haciendo mediciones y la verdad que los resultados son promisorios, y a mí como asesor, como acompañante de productores, todo, yo lo recomiendo porque funciona. Entonces, todo lo que funcione para mejor, por una cuestión de reputación y respeto con mi profesión, lo voy a recomendar. Así que bueno, ellos son los locos lindos que le hablaba antes, Víctor Hugo Baro, Jorge Romagnoli, y sus hijos también son los que van a seguir esto y que son los dueños de la empresa. Así que por mí, muchas gracias. Muchas gracias Juan, muchas gracias Walter. Entonces abrimos el espacio de preguntas. Recuerden, pueden enviarnos al teléfono, al celular, su mensaje, o levantar la mano y les arrimamos un micrófono. Por lo pronto llegaron acá algunos mensajes, se los voy leyendo. Dice, mi consulta es si el dosificador de X-Pro no es copia de Precision Planting. No soy quien puede responder eso, ahí, si se refiere a cuestiones de patente, posibilidades. Eso lo habrán resuelto pertinentemente, calculo. A mí me contratan solamente para evaluar si funciona o no funciona. Eso básicamente puedo decir.
Bien, gracias Juan. Hay otra pregunta, quisiera saber si compararon el sistema de Delta Force versus Resorte o Delta Force versus Twin Force. Twin Force y Delta Force sería básicamente. Y bueno, la comparativa que había ahí era Twin Force con Resorte. Le estoy armando comparativamente con el Twin Force, no lo hemos hecho, el Delta Force con el Twin Force. Sí hemos hecho Twin Force con Resorte, Delta Force con Resorte, y los resultados son positivos, son muy buenos. Sí, sí. O sea, obedecen al principio de funcionamiento por lo cual se ha creado, ¿no? Que es estabilidad del cuerpo, mayor uniformidad en la profundidad y mayor uniformidad en la separación. Así como en el Twin Force, los resultados fueron muy buenos. Bien. Hay una para Walter. Con respecto a la presiembra, ¿se realiza solo en cultivos de maíz y girasol? Hola. A ver, la experiencia que tenemos es, en realidad, la idea de la presiembra se le ocurrió a Jorge porque él tiene un campo en el norte y para sembrar girasoles temprano veía que todos sus vecinos movían los suelos para hacerlo y él obviamente no quería salir del sistema directa por todos los beneficios que sabemos que tiene. Entonces se le ocurrió hacer eso, es decir, ir en una época con una humedad determinada, con una condición determinada, hacer ese movimiento de suelo para dejarlo en una condición en la cual después, en la fecha de siembra óptima de girasol, podía encontrar una condición mucho más adecuada y la verdad que logró buenos resultados. Y después eso lo trasladamos a maíz. En Sudeste de Córdoba hace ya, esta es la tercera campaña que lo estamos probando. Y verdaderamente para estos cultivos es lo más interesante por una cuestión de el impacto que tiene de darle mayor profundidad al desarrollo de esas raíces, y también en maíz porque la idea es tratar de poner el fertilizante en ese momento. Entonces, por la logística, por lo operatorio, bienvenido. También lo hemos probado en soja y eso verdaderamente a mí me gustó mucho en suelos un poco más duros, con problemas, y verdaderamente ahí yo reencontré el pivot de la soja, porque a mí me enseñaron que es pivotante y yo cuando salgo a ver los lotes muchos no son pivotantes, porque tenemos unos quilombos bárbaros, perdón, es la forma de expresarme, pero tenemos unos problemas bárbaros, muchas veces con capas duras, que las raíces de la soja no parecen pivotantes, sino que parecen todas secundarias. Y verdaderamente en una condición muy dura lo probamos en soja y ayudamos a que ese pivot se desarrolle correctamente. Luego en trigo consideramos que, o por lo menos en las interacciones que tenemos principalmente con Jorge, consideramos que es un problema hacer una presiembra en trigo, porque cuando vos movés y después tenés que llegar ahí al mismo lugar con líneas tan cerca, ese es un lío. Entonces, más bien se pensó en el mismo momento en trigo, pongo todo el fertilizante a una distancia determinada, que en lugar de hacerlo hacia el costado, la idea es hacerlo hacia abajo la distancia, para no tener fitotoxicidad, y así lograr la implantación de trigo de una. No sé si está respondido. Gracias, Walter. Para Juan, ¿todos los sistemas de motor eléctrico hacen mapas de siembra? El motor no hace el mapa de siembra, sino el sensor. Ahí tiene mucho que ver la calidad del sensor y la recepción y registro de datos. El motor simplemente comanda al distribuidor. Generalmente el motor va comandado con un monitor, por ende, generalmente todos los equipamientos, todos los que están equipados con motores eléctricos tienen mapeo, porque si aprovechan sería algo, y generalmente en el mismo monitor se busca hacer las dos cosas, comandar el motor y generar el mapeo de los sensores. Espero haber explicado o no haber hecho lío. Bien, nos quedamos ahí, tenemos una pregunta ya. Bien, buena pregunta. Buena pregunta. No, está perfecto. Por un lado, o sea, nosotros lo que tenemos bien probado y bastante bien medido con tercer año ya de info y con todo es
hacer la presiembra en tiempo. Respecto a eso que vos decís, nosotros lo hicimos este año en trigo, porque el año pasado no se llegó a maíz, porque estas son todas cosas que están precomerciales. Se hizo en trigo y la verdad que no tuvimos ningún tipo de inconveniente en romper allá abajo y poner ahí arriba el trigo. No tuvimos ningún tipo de inconveniente en cómo quedó acomodado ese suelo, desde la rotura hacia la ubicación en el doble disco. ¿Estamos? En maíz, por lo que vemos las condiciones que se pueden dar, no creemos que sea inconveniente. Sí puedo abrir el paraguas, y esto es una cuestión técnica, con soja, no va a ser cosa que me agarre un chaparrón, me la mande para abajo, puede llegar a ser un... A ver, hay que medirlo, insisto, esto tenemos que medirlo. La rotura está, la condición a la cual llega después también depende de cada paciente, depende de cada lote. Hay lotes que verdaderamente, primero que es difícil penetrar, esto tiene una ventaja que succiona, entonces penetra bastante. Nosotros inclusive lo probamos, yo tenía otro cliente muy cercano al campo de Jorge, fuimos a verlo con Jorge y probamos porque tenía una capa muy dura y yo soy anti-subsolador por muchas razones, después lo podemos hablar, pero digo, a ver si podemos lograr algo distinto. O sea, digo, soy anti-subsolador, por lo general no hay que usarlo el subsolador, muchas veces se pone más de moda que otra cosa. Recordemos lo que es una roturación de momento versus una mejora en la porosidad. El subsolador es una roturación de momento. Con esto yo pretendo romper, poner un fertilizante que enseguida colonice con raíces. Entonces, la respuesta que te puedo dar es eso. Creo que hay que seguir midiéndolo. No está concisa la respuesta, no te la puedo firmar como técnico y decirte también anda en soja en el mismo tren que no vas a tener problema, porque a lo mejor depende de la condición del suelo, depende de la textura del suelo de la cual hablemos, puede que te queden muchos huecos y puede poder tener inconvenientes. Totalmente. Yo creo que, a ver, esto tiene distintos objetivos. Es decir, esta unidad o todos los elementos que Jorge y Tainar traen hoy al mercado, están queriendo llevar al mercado, son para ver cómo solucionamos inconvenientes que estamos viendo. Los inconvenientes que estamos viendo principalmente es la desuniformidad en cómo me termina quedando cada una de las semillas cuando voy a sembrar. En algunos lotes más, en otros menos. En algunas texturas con más problemas, en otras texturas con menos problemas. En algunas rotaciones con más problemas, en otros con menos problemas. Digo, no es general, no te puedo decir, che, vas a tener problemas sí o sí, no vas a tener problemas sí o sí. Hay que ir en cada lugar y ver qué conviene. De hecho, a modo de ejemplo, en algunos lotes donde hicimos presiembra, después hasta nos convenía sacarle la cuchilla a la sembradora por la condición en que nos encontramos, el surco perfectamente limpio, y quedaba más lindo sin la cuchilla que con la cuchilla. Pero digo, son detalles técnicos a ajustar, esto como la medicina. Cada lote es un paciente y hay que tratarlo distinto. Para eso contraten un ingeniero agrónomo. No, eso no. ¿Había alguna otra pregunta por allá atrás? ¿O fue respondida? Bien, perfecto. Una pregunta para Juan. ¿Cuáles son las perspectivas de desarrollo tecnológico en lo que respecta a la gestión de datos? Bueno, las perspectivas son muy interesantes. Yo la veo, a ver, siempre que hablo de inteligencia artificial me dicen que estoy flasheando. Pero creo que vamos un poco a eso. Falta muchísimo todavía camino para hacer para llegar a algo que realmente nos sirve actualmente. Creo que, a ver, la inteligencia artificial, ponerlo por ejemplo, hace lo que hace hoy en día. Habrán escuchado el ChatGPT, algunas herramientas que ya se están poniendo muy de moda y son de uso cotidiano. Se basa en información recopilada de hace 40 años de base de datos de Internet. Y nosotros en la agricultura de precisión estamos empezando recién ahora a obtener los datos.
y a ser consciente de la importancia de recopilar datos. Para dar un ejemplo, está habiendo muchos avances en lo que es algoritmo, de tomas de decisiones, de procesamiento. Creo que falta muchísima inteligencia, muchísima agronomía todavía puesta a campo, lo cual es una muy buena noticia para los agrónomos. Hay mucho por hacer a campo. Uno por ahí cuando presta servicio en agricultura de precisión dice, no, ya está copada el área, no tengo nada que hacer contra la competencia, y la verdad que no es así. Hay mucho por hacer. Tanto es así que perdemos esa perspectiva de lo mucho que se puede hacer, los aportes que hay, el jugo que se le puede sacar todavía a los datos. Así que en ese sentido básicamente es recopilación de información gracias a las plataformas, muchas veces a la capacidad de intercambio de información, algoritmos de procesamiento, automatismo en el procesamiento y que nos ayuden a la estrategia de la toma de decisión. Eso básicamente. Bien, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Ya estaríamos en horario entonces de terminar. Muchas gracias, Walter, muchas gracias, Juan, y muchas gracias a ustedes también por acompañarnos en este encuentro. RAGT. Think Solutions. Think RAGT. Hay un proyecto a la medida de tu empresa. Hay un campo a la medida de tu proyecto. Hay una oportunidad a la medida de tu inversión. Somos un fideicomiso conformado por productores, profesionales y empresarios que decidimos asociar nuestras inversiones a la innovación tecnológica en el agro. Inventure. Invertir innovando. Innovar invirtiendo. Todo comienza donde vos le das vida a nuestra tierra. Sos guardián de nuestros suelos. Construís una agricultura sostenible. En lo más valioso de tus días, estamos con vos. Protegiendo tu presente, aseguramos juntos el futuro. Zurich.